Hola, bienvenidos a este video que corresponde al primer tema de premedicina, que es el tema de biomoléculas. Lo que vimos anteriormente o el video anterior fue la parte introductoria. Ahora vamos a hablar entonces de este primer tema. Biomoléculas significa las moléculas de la vida, pero para entenderlo mejor hay que desglosarlo un poco más. Una molécula era el resultado de unir dos átomos o más átomos mediante enlaces químicos, es decir, con intercambio de electrones, ya sea cediendo electrones, ganando electrones o compartiendo electrones. Eso es una molécula, cuando los átomos se unen con enlaces químicos. Ahora, el prefijo bio de biomolécula hace referencia a que son las moléculas que caracterizan a la vida, es decir, los vamos a encontrar o esperamos encontrarlos en cualquier forma de vida. Y se dividen en dos, las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. La próxima vez que escuchemos la palabra orgánico, en realidad, estrictamente hablando, lo orgánico está formado por cadenas de carbono, es decir, la base de su estructura son los hidrocarburos que vimos anteriormente al final del primer video. En cambio, las inorgánicas no están formadas, no es que no contengan carbono, pueden contener carbono como el dióxido de carbono que estás viendo en pantalla, pero no forman enlaces carbono-carbono, y vimos que los hidrocarburos pueden formar desde enlaces de a 2 carbonos, de a 3 carbonos, de a 4 carbonos, casi hasta el infinito. Las inorgánicas no cumplen con este requisito. Entonces, hablando de las biomoléculas inorgánicas, tenemos el agua, que caracteriza a la vida, está dentro de nosotros. Posteriormente, en el tema del sistema sanguíneo, vamos a hablar de cómo está distribuido el agua alrededor de nuestro cuerpo. Somos 70% agua, entonces es muy importante esta biomolécula inorgánica. El dióxido de carbono es un desecho de las células resultado de varios procesos químicos. Al final de cuentas, a nosotros no nos sirve como tal el dióxido de carbono, lo expulsamos, lo exhalamos. Los iones como el potasio, el magnesio, el calcio, incluidos el sodio y el cloro, aunque como tal no cumplen con el requisito de ser biomoléculas, si las estamos viendo como las estás viendo en pantalla, no cumplen con el requisito de ser moléculas porque no hay enlaces con otros átomos. Es decir, el potasio es solamente un átomo de potasio, el magnesio también, el calcio también. Pero ¿por qué entonces los estamos considerando como biomoléculas? Lo que ocurre es que todos ellos forman un tipo de enlace con otros átomos que se conoce como enlace iónico. Y lo que caracteriza a los compuestos que forman enlaces iónicos es que si tú los diluyes en agua, se separan, se ionizan. Entonces, esto es lo que está representando esta ionización. Estos compuestos, o más bien estos iones, están en agua. Pero si nosotros quitáramos el agua, como por ejemplo si tuviéramos sodio, o más bien tenemos sodio en la sangre y también tenemos cloro en la sangre, y los vamos a encontrar en su forma iónica. Una de las formas de reportarlo es mediante estudios de laboratorio que se suelen hacer en los hospitales. Te reportan el nivel de sodio y te reportan el nivel de cloro en su forma iónica. Pero si los que llegáramos a quitar del agua, es decir, la sangre es agua al final de cuentas, si lo llegáramos a quitar de este medio acuoso, van a terminar formando cristales de cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa. Eso es lo que ocurre con esos iones y por eso los consideramos como biomoléculas inorgánicas, porque al final de cuentas, si no estuvieran en el medio acuoso, formarían enlaces como tal con otros átomos. Hablando propiamente de las biomoléculas orgánicas están formadas especialmente por estos elementos que tenemos aquí: carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Y la división, hay una subdivisión de las biomoléculas orgánicas, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y todos ellos se basan en
cadenas de carbono que contienen hidrógeno, que contienen oxígeno, que contienen nitrógeno y que contienen fósforo. Esta es una de las cosas que nos va a interesar a la hora de ir hablando punto a punto de qué son las proteínas, de qué son los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Una de las cosas que nos vamos a preguntar es qué elementos contienen. Un ejemplo, los lípidos se caracterizan porque abundan en carbono e hidrógeno. En cambio, los carbohidratos abundan en carbono, hidrógeno y oxígeno. Las proteínas abundan en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y los ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Así que las biomoléculas orgánicas se basan en cadenas de carbono unidos a hidrógeno y algo más. Es lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiarlos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la distribución o la disposición en el espacio de nuestras biomoléculas se divide en dos partes, es decir, cada biomolécula va a tener una pieza pequeña que se llama monómero y una pieza grande que surge de unir, como si fuera un rompecabezas, cada monómero, de enlazar químicamente cada monómero, y a eso le vamos a llamar polímero. Aquí tienes la definición. El monómero es la forma más pequeña de la biomolécula, el polímero es la unión química de los monómeros para formar biomoléculas más complejas. Y acá tenemos un pequeño esquema de cómo se vería, y literalmente así es como esperamos verlo. Tenemos unos puntitos rojos, cada uno de ellos es un monómero y el polímero surge de la unión química de estos monómeros. Las rayitas negras que te voy a señalar aquí representan una unión química. Cuando estemos estudiando cada biomolécula, pregúntate, primero, ¿qué elementos lo conforman? Después, ¿cuál es su monómero? Y después, ¿cuál es su polímero? Aquí te dejo un resumen que te va a servir más bien al final de esta primera parte de biomoléculas, es decir, una vez que hayamos estudiado a la proteína, al carbohidrato, al lípido, al final, te va a servir como un resumen para que recuerdes cuáles son sus monómeros y cuáles son los polímeros de cada una de las proteínas, de cada una de las biomoléculas, perdón. Número 1, la proteína. Su monómero es el aminoácido. Su polímero se conocen unos como polipéptidos y otros propiamente como proteínas. El enlace que caracteriza a los monómeros es el enlace peptídico, que ya veremos con más detenimiento. Los carbohidratos, sus monómeros se llaman monosacáridos. Sus polímeros, polisacáridos o simplemente azúcares o simplemente hidratos de carbono o bien carbohidratos tal cual. El enlace que une cada uno de los monosacáridos es el enlace glucosídico. Los lípidos. Los monómeros de los lípidos son los ácidos grasos y los polímeros simplemente se van a llamar lípidos. Ahí habría como una pequeña acotación. Si los lípidos son líquidos, les vamos a llamar aceites, y si son sólidos, les vamos a llamar grasas. Y el enlace que caracteriza a cada uno de los ácidos grasos es el enlace éster. Por último, los ácidos nucleicos. Su monómero son los nucleótidos, su polímero ADN, ARN, y hay uno más que vamos a incluir, que es el ATP. Son estos tres los polímeros de los ácidos nucleicos. ¿Y cómo se llama el enlace que caracteriza a los ácidos nucleicos, a cada uno de los nucleótidos, a los monómeros para formar los polímeros? Se conoce como el enlace fosfodiéster. Esto es lo básico, que es como un esquema para empezar a estudiar a cada una de nuestras biomoléculas. Recuerda, en conclusión, es qué elementos lo componen, cuál es su monómero, cuál es su polímero, cuál es su enlace.